La capilla olía a rosas blancas y promesas rotas. Me encontraba de pie ante el altar con un vestido que de repente me parecía demasiado pesado, demasiado blanco, demasiado parecido a una mentira que me habían hecho creer. El encaje me arañaba la clavícula y podía sentir 300 pares de ojos clavados en mi espalda, observando, esperando, ansiosos por el espectáculo que sabían que estaba por llegar. Siempre lo habían sabido. Yo era la única tonta que había esperado lo contrario. Damian estaba frente a mí, con la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos moviéndose bajo su piel. Sus ojos verdes, que antes me parecían amables, ¿no es así? Se deslizaron más allá de mí, a través de mí, y se posaron en algún lugar sobre mi hombro izquierdo, donde su familia estaba sentada en el banco delantero. El rostro de su madre estaba tallado en piedra, lleno de satisfacción. «No puedo hacerlo», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire perfumado como humo. El sacerdote se quedó paralizado en medio de un gesto, con la mano suspendida en señal de bendición sobre la nada. Sentí que mis pulmones dejaban de funcionar, aunque una parte lejana de mí llevaba semanas, meses, tal vez desde la noche en que escuché a su beta decirle que se estaba conformando con la pálida criatura con más corazón que sentido común. Yo era esa cosa, cabello pálido que reflejaba la luz como escarcha, piel pálida que se sonrojaba con facilidad, revelando cada emoción, cada herida, demasiado suave para un mundo que recompensaba los dientes y las garras. Damian, su nombre se quebró en mi garganta. «No puedo», repitió ahora más alto, y había algo casi como alivio en su voz, como si hubiera estado esperando permiso para romperme, y finalmente se lo hubiera concedido a sí mismo. «No eres lo suficientemente fuerte para esto, para mí, para lo que significa ser mi pareja». Dio un paso atrás y la distancia entre nosotros se convirtió en un abismo. No me ataré a la debilidad. La capilla estalló. Los suspiros y los susurros me golpearon como una ola, pero no podía moverme. No podía respirar. Mis dedos se habían entumecido alrededor del ramo de flores de luna, sus favoritas, no las mías. Y vi cómo los pétalos blancos comenzaban a caer sobre el suelo de mármol, cayendo como mi corazón, como mi tonta y obstinada esperanza. «Esto es irregular», balbuceó el sacerdote, pero nadie le escuchaba. La madre de Damián se levantó, con su vestido de seda susurrando con aire de reivindicación. «Mi hijo ha tomado su decisión», anunció a la sala, a la manada, a cualquiera que quisiera convertir esta humillación en ley de la manada. «Está claro que esta chica no es adecuada para nuestro linaje. Chica, no mujer, no loba, solo chica». Quería huir. Todos mis instintos me gritaban que reuniera lo que quedaba de mi dignidad y huyera, pero mis piernas se habían convertido en mármol, como el suelo bajo mis pies. Era una estatua de mi propia vergüenza, construida en una capilla que de repente parecía menos un santuario y más una tumba. Entonces, las puertas traseras de la capilla se abrieron de golpe. El sonido atravesó el caos como un trueno, y de repente, todas las voces se cortaron a mitad de la sílaba. Incluso Damián se quedó quieto, con su rechazo flotando sin terminar en el aire entre nosotros. Me giré. Todos nos giramos, atraídos por una autoridad que no necesitaba presentación. Estaba de pie en la puerta, enmarcado por la luz de la tarde, que parecía curvarse a su alrededor, en lugar de simplemente iluminarlo. Lo suficientemente alto como para tener que agacharse ligeramente bajo el arco, de hombros anchos y con un abrigo negro que parecía costar más que toda la casa de mi familia. Su cabello era oscuro como la medianoche, peinado hacia atrás desde un rostro de ángulos marcados y belleza brutal. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento, de un plateado pálido, casi incoloros, como la luz de la luna sobre la nieve. Un Lycan, pero no uno cualquiera. Incluso yo, protegida e ingenua, como siempre había afirmado Damian, reconocí al hombre que gobernaba los territorios del norte con un puño de hierro envuelto en seda. Las historias sobre él se filtraban a través de los territorios abarrotados como el humo. Algunos decían que era un monstruo que había matado a su propio padre para reclamar el trono. Otros susurraban que podía transformarse en medio de la batalla más rápido que el pensamiento y que una vez había destruido a toda una manada rival en una sola noche. Ronan Ashford, el rey Lycan, avanzó por el pasillo con la fluida elegancia de un depredador que nunca había conocido el miedo
y los lobos reunidos se apartaron ante él como la hierba ante una guadaña. Sus botas resonaban sobre el mármol. Cada paso era una declaración. Cuando llegó al altar, ni siquiera miró a Damien. Me miró a mí. Esos ojos plateados recorrieron mi rostro, y me sentí desnuda, como si pudiera ver todos los secretos que había guardado, todas las lágrimas que había tragado, todos los momentos en los que me había convencido a mí misma de que era suficiente cuando todos los demás decían que no lo era. El aire entre nosotros crepitaba con algo que no entendía, algo que me ponía la piel de gallina y hacía que mi loba, tranquila y gentil como era, levantara la cabeza por primera vez en meses. «La estás rechazando», dijo Ronan. No era una pregunta. Su voz era profunda, con textura, como el humo y el whisky caro. Damien encontró su valor, aunque salió a la defensiva. «Esto es asunto de la manada. No es asunto suyo, Majestad». El título sonaba como un insulto en su boca. «Lo voy a convertir en asunto mío». Ronan dio otro paso hacia adelante y capté su olor. Pino y nieve y algo más oscuro, como el momento antes de que estalle una tormenta. Estás aquí delante de tu manada, tu familia, tus dioses, y rechazas a tu compañera elegida porque ella es... Se detuvo y esos ojos plateados se posaron en mí de nuevo, sosteniéndome solo un latido más de lo necesario. ¿Cuál era la palabra? Débil. Me ardía la cara. Oírlo repetido, oírlo confirmado por este desconocido que dominaba las salas con su sola presencia, hizo que la vergüenza volviera a ser reciente. Quería desaparecer. Quería explicar que no era débil, solo diferente, más gentil. Sentía las cosas profundamente, demasiado profundamente. Había dicho Damien más de una vez. Lloraba al ver la puesta de sol, me detenía a ayudar a pájaros heridos y creía tontamente que la bondad era una forma de fuerza. Ella no es adecuada para... comenzó Damien. Para ti, lo interrumpió Ronan, y ahora había un tono en su voz lo suficientemente afilado como para hacer sangrar. Sí, lo oí. Así que déjame preguntarte esto, cachorro. El insulto cayó como una bofetada, y la cara de Damien se sonrojó. Si ella no es adecuada para ti, si estás tan ansioso por deshacerte de ella como si fuera basura, ¿por qué debería permanecer sin reclamar? La capilla volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio diferente, expectante, peligroso. ¿Qué estás diciendo? La voz de Damien se había vuelto débil. Ronan se volvió completamente hacia mí, y el mundo se redujo a nosotros dos, de pie en esta capilla llena de testigos. Estaba tan cerca que podía ver la tenue cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, como si estuviera varios grados más caliente que los lobos normales. Lo que digo es que él me habló y el resto de la sala dejó de existir. Si él no te quiere, entonces estás desperdiciada con él de todos modos. Extendió una mano, con la palma hacia arriba, una ofrenda, una elección. Sé mía en su lugar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé mirando su mano, grande, con cicatrices en los nudillos, capaz de una violencia terrible si las historias eran ciertas, y mi mente se tambaleó. Esto no podía estar pasando. Hombres como Ronan Ashford no reclamaban a mujeres como yo. Él podía tener a cualquiera. Mujeres poderosas de antiguos linajes, guerreras, mujeres que inspiraban respeto con una sola mirada. ¿Por qué iba a querer a alguien a quien Damien acababa de declarar demasiado débil? Mi voz apenas fue un susurro. Ni siquiera me conoces. Algo brilló en esos ojos plateados. No era exactamente diversión, pero se le parecía. Sé lo suficiente. Su mano permaneció firme, sin vacilar. Sé que estás aquí con la cabeza alta cuando la mayoría ya habría huido. Sé que no has derramado ni una sola lágrima, aunque puedo ver cómo se acumulan detrás de tus ojos como una tormenta. Sé que apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Sé lo que es que te consideren insuficiente personas que no reconocerían la verdadera fuerza ni aunque les mordiera. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto era una locura. Era un delirio provocado por la humillación y la conmoción. Y sin embargo, su mano seguía extendida. Damien balbuceaba protestas y su madre parecía haber tragado cristales. Y toda la manada me observaba mientras tomaba una decisión que definiría el resto de mi vida. Pensé en volver a mi pequeño apartamento encima de la panadería, en las miradas de lástima que recibiría durante semanas, meses
quizá para siempre, en ser esa chica que no era suficiente para Damon Fletcher, a la que todos habían cuestionado desde el principio, en volver a estar sola, pero esta vez cargando con el peso del rechazo público como una marca en mi piel. O podía tomar la mano de un rey y adentrarme en lo completamente desconocido. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro procesara completamente la decisión. Temblaban. No podía detenerlos, pero se cerraron alrededor de los suyos, y su mano era cálida y sólida e increíblemente real. Bien, respiré. Los dedos de Ronin se apretaron ligeramente alrededor de los míos, y entonces se volvió hacia la capilla, hacia Damien, cuya expresión había pasado de sorprendida a furiosa. No puedes simplemente... Ella es mi... Damien dio un paso adelante, pero la mano libre de Ronin se alzó en un gesto que lo congeló en seco. ¿Ella es tu qué? Tu compañera rechazada, tu elección descartada. La voz de Ronin resonó en todos los rincones de la capilla, llena de desdén. Renunciaste a cualquier derecho cuando la humillaste delante de testigos. Ahora es libre de elegir su propio camino. Miró al sacerdote, que parecía a punto de desmayarse. A menos que la ley de tu manada haya cambiado desde la última vez que lo comprobé. El sacerdote tragó saliva. No, Majestad. Un rechazo público. Rompe el vínculo. Ella es... Me miró con una mezcla de lástima y asombro. Ella no tiene dueño. Ya no. El pulgar de Ronan rozó mis nudillos y sentí ese contacto hasta los huesos. Ella es mía, y cualquiera que tenga algún problema con eso... Sus ojos plateados recorrieron la multitud, posándose con especial intensidad en la madre de Damien. Puede discutirlo conmigo personalmente. Nadie se movió. Nadie habló. Entonces Ronin me condujo por el pasillo, pasando por delante de las filas de rostros sorprendidos, pasando por delante de Damien, que permanecía inmóvil ante el altar como un monumento a su propia estupidez, pasando por delante de las puertas abiertas y hacia la luz del sol de la tarde, que me hizo sentir como si hubiera nacido en un mundo completamente diferente. Un coche negro esperaba en la acera, elegante y caro, con cristales tintados que reflejaban mi rostro pálido y atónito. Un conductor con traje oscuro abrió la puerta trasera sin decir nada. Dudé en el umbral entre mi antigua vida y lo que vendría después. Ronin se inclinó hacia mí y su aliento agitó los mechones sueltos de mi sien. ¿Te estás arrepintiendo? Estoy pensando en todo, admití, y luego me sorprendí a mí misma al añadir, ¿y tú? Eso me valió un sonido que podría haber sido una risa si hubiera venido de alguien que se riera más a menudo. No. Esperó mientras yo recogía mi ridículo vestido y me subía al coche, y luego se deslizó a mi lado. No tomó decisiones sin antes pensarlas detenidamente. La puerta se cerró y el conductor se subió. Y mientras nos alejábamos de la capilla, de Damien, de la humillación, de todo lo que había pensado que sería mi vida, me di cuenta de que todavía estaba cogida de la mano de Ronan, y él tampoco la había soltado. El trayecto se prolongó en silencio, solo interrumpido por el ronroneo del motor y el ocasional crepitar de la radio del conductor. Observé cómo las calles familiares del territorio de mi manada se difuminaban tras las ventanas tintadas, la panadería donde trabajaba por las mañanas, el parque donde paseaba todas las tardes tratando de convencerme de que estaba emocionada por la boda, el edificio de apartamentos donde había empaquetado toda mi vida en 3 maletas porque Damon dijo que nos mudaríamos a la finca de su familia después de la ceremonia. Todo ello se desvanecía como páginas arrancadas de un libro que nunca terminaría de leer. Mi mano seguía en la de Ronin. Intenté soltarla a los 5 minutos de empezar el viaje, pero él apretó los dedos lo justo para mantenerme allí. No me dolía, no era exigente, solo firme, como un ancla en una tormenta en la que no me había dado cuenta de que me estaba ahogando hasta que alguien me lanzó un cabo. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó extraña en el silencio del coche, impregnado del aroma del cuero. A mi territorio. Él miraba por su ventana, con el perfil nítido como el cristal cortado contra la luz de la tarde. Las montañas del norte, a unas 3 horas de aquí. 3 horas. Otro mundo. Nunca había salido de los límites de la manada, excepto por un desastroso viaje a un territorio vecino para asistir a un funeral cuando tenía 12 años. Damon siempre había dicho que no había necesidad de viajar, que todo lo que necesitábamos estaba aquí, que su manada era suficiente. Su manada, no la mía. Nunca había encajado del todo, no realmente. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 16 años, en un accidente de coche,
repentino y sin sentido. Y yo había pasado de unos parientes lejanos a otros, que me acogían más por obligación que por amor, cuando Damon se interesó por mí hace 2 años. Todos lo trataban como si hubiera ganado una especie de lotería. El linaje Fletcher, una genética fuerte, un buen proveedor. Nadie me había preguntado si lo amaba. No estoy segura de haber sabido qué responder si lo hubieran hecho. ¿Siempre tienes la costumbre de reclamar a mujeres desconocidas en las bodas? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, e inmediatamente deseé poder tragármela, pero Ronan esbozó una sonrisa. No era exactamente una sonrisa, pero casi. No, dijo simplemente. Es la primera vez. ¿Por qué? Me volví para mirarlo de frente, estudiando las duras líneas de su rostro, buscando engaño o burla o cualquier juego que los hombres poderosos jugaran con chicas como yo. No sabes nada de mí. Podría ser exactamente lo que dijo Damián. Débil, inútil, una carga. Podría serlo. Se movió para encontrar mi mirada y esos ojos plateados me mantuvieron clavada como una mariposa en un corcho. ¿Lo eres? Ya no lo sé. La honestidad me dolía al salir. Creía saber quién era, pero quizá él tenía razón. Quizá soy demasiado blanda para este mundo. Ser blanda no es lo mismo que ser débil. Ronan levantó la mano libre, y por un momento pensé que quizá me tocaría la cara, pero en lugar de eso señaló vagamente hacia la capilla que habíamos dejado atrás. Allí atrás, de pie frente a una multitud hostil, mientras alguien en quien confiabas te destrozaba, la mayoría de los lobos se habrían transformado y habrían atacado o habrían huido llorando. Tú tampoco lo hiciste. Eso no es debilidad. Yo quería huir, susurré, pero no lo hiciste. Su mano apretó la mía una vez y luego finalmente la soltó, y sentí la ausencia como agua fría. Eso es lo que importa. Crucé las manos sobre el regazo y sentí el peso desconocido del anillo de compromiso que Damien me había dado hacía 6 meses. Debería quitármelo. Debería tirarlo por la ventana o dejarlo en el asiento del coche como símbolo definitivo del final. Pero mis dedos no me obedecían, y, al cabo de un momento, lo giré nerviosamente una y otra vez. Esta noche conocerás a la manada, dijo Ronan, y ahora había algo diferente en su voz, casi como una advertencia. No son como los que conoces. Los Lychans son diferentes de las manadas de lobos normales. Son de linajes más antiguos, más tradicionales en algunos aspectos, menos en otros. Te pondrán a prueba. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo me pondrán a prueba? ¿Con preguntas? ¿Con retos? Querrán saber qué eres, por qué te reclamé, si mereces su lealtad. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera describiendo el tiempo. Algunos serán hostiles. La mayoría serán escépticos. Unos pocos podrían sorprenderte. Eso no da miedo en absoluto, murmuré. Y esta vez, sin duda, sonrió. Un breve destello de dientes blancos que transformó su rostro de simplemente guapo a algo casi devastador. Sobrevivirás, dijo con extraña certeza. Hoy has sobrevivido. El paisaje comenzó a cambiar a medida que nos dirigíamos hacia el norte. La ordenada expansión suburbana del territorio de la manada dio paso a un paisaje más salvaje. Bosques densos que se agolpaban a ambos lados de la carretera. Montañas que se elevaban en la distancia como la columna vertebral de un gigante dormido. El aire se sentía diferente aquí, de alguna manera más limpio, con un aroma a pino, piedra e invierno. Aunque era finales de primavera, pasamos por 2 pequeños pueblos, poco más que cruces de caminos con una gasolinera y un restaurante. Luego giramos por un camino privado marcado solo por un discreto cartel. Territorio Ashford, propiedad privada. El asfalto se convirtió en grava, luego en tierra, serpenteando por el bosque en curvas cerradas que me revolvían el estómago. ¿Cuánta tierra tienes?, pregunté, observando cómo los árboles se volvían más densos, antiguos e intactos. Suficiente, respondió sin dar más detalles. Y yo no insistí. A Damon siempre le había molestado que le hiciera demasiadas preguntas. Decía que era irritante, que debía confiar en él para que me dijera lo que necesitaba saber. El recuerdo me dolió, así que lo aparté y me concentré en el paisaje. Finalmente, después de lo que pareció una escalada hasta las nubes, el bosque se abrió a un claro y me quedé sin aliento. La finca se extendía ante nosotros como algo salido de un sueño o de una película de época. Una construcción de piedra y madera integrada en la ladera de la montaña,
con alas que se extendían en elegantes arcos y ventanas que captaban el sol de la tarde como si fuera fuego cautivo. Era enorme, pero de alguna manera no resultaba ostentosa. Parecía haber crecido de la montaña en lugar de haber sido impuesta sobre ella. Este es tu hogar. No pude evitar que mi voz traicionara mi asombro. ¿Nuestro hogar?, corrigió Ronin en voz baja. A partir de hoy, el conductor se detuvo en la entrada principal, donde esperaba un grupo de personas. No eran sirvientes. Lo supe de inmediato por su porte. Miembros de una manada, guerreros probablemente, a juzgar por las cicatrices y la forma en que seguían nuestro coche con mirada depredadora. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Ronin se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Respira, me dijo en voz tan baja que solo yo pude oírlo. Aquí no eres una presa, estás conmigo. Eso significa algo. ¿Qué significa? Necesitaba saberlo. Necesitaba algún tipo de marco para comprender lo que había aceptado. Él consideró la pregunta mientras el conductor abría la puerta. Significa que estás protegida. Significa que cualquier falta de respeto hacia ti es una falta de respeto hacia mí. Significa, hizo una pausa, con una expresión fugaz en su rostro, demasiado rápida para poder interpretarla. Significa que perteneces aquí, aunque todavía no lo creas. Entonces salió del coche y me tendió la mano para ayudarme a manejar el ridículo vestido. La cogí y sentí su fuerza mientras prácticamente me levantaba. Y entonces me encontré de pie sobre la grava, con un vestido de novia, frente a un grupo de licántropos que me miraban como si fuera un rompecabezas interesante, pero potencialmente peligroso. Mi manada, dijo Ronan, colocando su mano en mi espalda. No es que sea posesivo, pero reclamo que esta es una Vander, mi segunda. Señaló a un hombre que parecía tener unos 30 años, de piel oscura, con mechas plateadas en su cabello corto y ojos que me evaluaban con una intensidad incómoda. Su Majestad. La voz de Evander era profunda como el sonido de un tambor. Luego su mirada se posó en mí y vi la pregunta en ella incluso antes de que la formulara. Y esta es mi compañera, dijo Ronin, y las palabras sonaron como una declaración de guerra. Varios de los licántropos reunidos no pudieron ocultar su sorpresa. Una mujer con el pelo rojo trenzado a la espalda dio un paso adelante, pero se detuvo. Majestad, sin duda esto es muy repentino. La voz de Isa Ronan tenía un tono de advertencia. No recuerdo haber pedido opiniones. La mujer, Isla, apretó los labios pero no retrocedió. Por supuesto, Majestad. Perdóneme. Sus ojos se encontraron con los míos, y había algo agudo en ellos. No era exactamente hostilidad, pero se le acercaba. Definitivamente, era juicio. Bienvenida al territorio de Ashford. No sonaba como una bienvenida. Gracias. Me las arreglé, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. La mano de Ronin presionó con más fuerza mi espalda, y yo saqué fuerzas de ese contacto. Este es Cade, continuó Ronin, señalando a un hombre más joven con el pelo castaño revuelto y una sonrisa torcida que parecía más sincera que las de los demás. Se encarga de la seguridad. A su lado está Sienna. Ella se encarga de la gestión de la casa. Y con eso señaló a una mujer alta y rubia que se mantenía ligeramente apartada del grupo y lo observaba todo con sus ojos azul hielo. ¿Vivienne es mi asesora? Algo en la pausa antes de decir asesora me hizo pensar que la mujer era más que eso o lo había sido en algún momento. La expresión de Vivienne se mantuvo perfectamente neutra, pero sentí que me estaba evaluando de una manera que me hizo querer comprobar si mi vestido tenía alguna mancha o si mi pelo se había despeinado por completo. Deberíamos instalarte, dijo Ronan, mientras me guiaba hacia la entrada. Ha sido un día largo, y eso era un eufemismo tan grande que habría sido gracioso si me hubiera quedado energía para el humor. El interior de la finca coincidía con el exterior, todo piedra y madera cálida y ventanas que enmarcaban las vistas de las montañas como cuadros vivos. Pero apenas pude apreciar la belleza porque estaba demasiado ocupada tratando de no tropezar con mi vestido, mientras una manada de licántropos nos seguía con diversos grados de curiosidad y sospecha. Ronin me condujo por una amplia escalera, por un pasillo flanqueado por retratos de hombres y mujeres de aspecto severo que compartían sus rasgos afilados, y finalmente hasta una puerta al final del pasillo. La abrió, me indicó que entrara, y yo pasé a una habitación que fácilmente tenía el tamaño de todo mi apartamento. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con sábanas de color azul oscuro.
Las ventanas de 2 paredes ofrecían vistas al bosque y a las montañas. La chimenea estaba lista para ser encendida. Todo era elegante sin ser recargado, cómodo sin ser informal. «Esta es tu habitación», dijo Ronan desde la puerta. Me di cuenta de que no me había seguido. «La mía está al otro lado del pasillo, si necesitas algo. El baño está por allí», señaló una puerta a la izquierda. «El armario está allí. Sienna te traerá algo para que te cambies. Cenaremos en 1 hora. Solo el círculo íntimo. Mañana». Se cayó y se pasó la mano por el pelo oscuro, en el primer gesto que vi que sugería que podía ser algo más que perfectamente controlado. «Mañana decidiremos el resto». ¿El resto? Me volví hacia él, este desconocido que me había reclamado como su pareja delante de una capilla llena de testigos. ¿Qué es el resto? Sus ojos plateados se encontraron con los míos y por un momento vi algo crudo en ellos, algo que parecía casi soledad envuelta en capas de autoridad y distancia. «Todo», dijo en voz baja. «Lo que esto significa, lo que tú quieres, lo que yo...» Se detuvo, apretando la mandíbula. «Descansa un poco. Hablaremos durante la cena». Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, y me quedé sola en una habitación más grande que mis sueños, con un vestido de novia comprado para una boda que nunca tuvo lugar. Reclamada por un rey que no conocía, llegué a la cama antes de que mis piernas se rindieran. Me senté en el borde, con cuidado de no arrugar el vestido, aunque ya no importaba. Nada de ese día importaba ya, porque todo se había reescrito en el espacio de 10 minutos imposibles. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «¡Adelante!», grité, esperando que fuera Sienna con ropa. Pero fue Kate quien entró, llevando una bandeja con una tetera y una taza. Su sonrisa torcida seguía intacta, más cálida que la recepción que había recibido de los demás. «Pensé que quizá necesitarías esto», dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. «Camille, bueno para el shock». «Gracias», lo decía en serio. Esa simple amabilidad me sentó como agua en el desierto. Me observó un momento, con la cabeza ladeada. «¿Sabes? En los 3 años que llevo aquí, nunca le había visto hacer nada remotamente parecido a lo que ha hecho hoy. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor o peor?», le pregunté. La sonrisa de Kat se amplió. «Mejor, creo. Ronan no toma decisiones impulsivas. Si te reclamó, fue por una razón». Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Por si sirve de algo, creo que eres más valiente de lo que crees. La mayoría de la gente se habría derrumbado allí. Tú te mantuviste firme. No tenía muchas opciones. Siempre tenemos opciones», dijo de repente con seriedad. «Tú elegiste tomar su mano. Eso requirió valor». Después de que se fuera, serví el té con manos temblorosas y lo bebí demasiado caliente, dejando que me quemara todo el camino hasta el estómago. A través de la ventana, pude ver cómo el sol comenzaba a ponerse, pintando las montañas con tonos dorados y carmesí. En algún lugar de esta enorme casa, Ronan probablemente estaba lidiando con un montón de preguntas sobre la chica de cabello claro que había reclamado por capricho. En algún lugar, Damien probablemente estaba celebrando haber escapado por poco de atarse a alguien demasiado débil para su perfecto linaje. Y aquí estaba yo, sentada con un vestido de novia que nunca volvería a usar, en una casa a la que no pertenecía, reclamada por un rey por razones que no podía ni empezar a entender. Lo peor era que una pequeña y traicionera parte de mí se alegraba de haber aceptado su mano. El vestido se deshizo en pedazos. Sienna llegó 20 minutos después de que Kate se marchara, con los brazos llenos de ropa y una expresión que no revelaba nada. Me ayudó a quitarme el elaborado vestido sin decir nada. Sus movimientos eran eficientes e impersonales, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Quizás lo había hecho. Quizás Ronan traía a casa vagabundos con regularidad y Sienna era la encargada de civilizarlos. La idea me oprimía el pecho. Me dejó unos pantalones grises suaves, un jersey color crema que parecía caro y unos zapatos planos sencillos. «La cena es a las 7, chulo», dijo, deteniéndose en la puerta. «Alguien vendrá a buscarte». Luego, con un ligero ablandamiento alrededor de los ojos, añadió: «El baño tiene todo lo que necesitas. Tómate tu tiempo». El cuarto de baño era de mármol y cristal, con una ducha que tenía más ajustes que mi viejo coche. Me puse bajo el agua, tan caliente que me enrojecía la piel, y me lavé para quitarme el perfume de la capilla. El peso de las expectativas,
la sensación de que los ojos de Damien se deslizaban sobre mí como si fuera algo que había que esquivar en lugar de mirar. Cuando por fin salí, envuelta en una toalla que probablemente valía más que mi alquiler mensual, me vi en el espejo. El vapor empañaba los bordes, pero aún así podía verla. La chica con el pelo rubio pálido oscurecido por el agua, la piel enrojecida por el calor, los ojos demasiado grandes y un rostro que parecía más joven que 24 años. Frágil. La madre de Damien me había llamado una vez con una sonrisa burlona que dejaba claro que no se refería a delicada en ningún sentido positivo. Toqué el espejo y sentí el frío del cristal bajo mis dedos. ¿Quién eres?, le susurré a mi reflejo. Ella no respondió. Me vestí con la ropa que Sienna había dejado, me peiné el cabello hasta que cayó en ondas húmedas sobre mis hombros y traté de prepararme para cenar con un grupo de licántropos que tenían todas las razones para verme como una intrusa. Cuando llamaron a la puerta a las 6:50, tenía el estómago hecho un nudo que no tenía nada que ver con el hambre. Era Kate otra vez, todavía con esa sonrisa despreocupada. ¿Lista? No, admití, pero no creo que esperar mejore las cosas. Sinceramente, me gusta que te haya ofrecido el brazo como si fuéramos a una fiesta en lugar de a lo que parecía un tribunal. Te lo advierto, Isa va a presionar. Siempre lo hace. Y Vivian puso mala cara. Vivian es complicada, pero Evander es justo y Ronnie no deja que nadie se pase de la raya. ¿Qué raya? Ahora caminábamos por el pasillo, pasando junto a esos retratos severos que parecían observarnos con desaprobación. Lo sabrás si alguien se pasa de la raya, dijo Kate enigmáticamente. El comedor era más pequeño de lo que esperaba, íntimo incluso, con una mesa en la que cabían unas 12 personas, pero que en ese momento estaba preparada para 6. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra y las velas proporcionaban una luz cálida que suavizaba los contornos de la habitación. Debería haber resultado acogedor, pero no fue así. Evander estaba de pie junto al fuego, con los brazos cruzados, observando nuestra entrada con esa misma mirada evaluadora. Isa estaba sentada a la mesa, tamborileando con los dedos un ritmo impaciente sobre la madera. Sienna se movía entre la cocina y el comedor con silenciosa eficiencia, y Vivian estaba de pie junto a las ventanas, iluminada por los últimos rayos del atardecer, como si formara parte de un cuadro titulado «Mujer que sabe que es hermosa y lo utiliza como arma». Ronan estaba de pie a la cabecera de la mesa. Él también había cambiado. Llevaba una camisa oscura con las mangas remangadas, que dejaba al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. Tenía el pelo todavía húmedo, como si también se hubiera duchado. Y cuando sus ojos plateados me encontraron al otro lado de la sala, algo en mi pecho se apretó con fuerza. «Siéntate». Me indicó la silla a su derecha y crucé la sala sintiendo que cada paso era juzgado, sopesado y encontrado deficiente. Cade me apartó la silla con una caballerosidad exagerada que le valió una mirada de desprecio por parte de Ella y se sentó a mi lado. Evander se sentó a la izquierda de Ronan, con Vivian a su lado e Isa junto a ella. Sienna sirvió el primer plato, una sopa que olía a otoño y hierbas, y luego se retiró a la cocina. Por un momento, el único sonido fue el de las cucharas contra los cuencos. Entonces Isla rompió el silencio como alguien que lanza una piedra contra un cristal. «Bueno», dijo mirándome directamente, «¿de qué manada eres?» «De Crescent Valley», respondí, manteniendo la voz firme. «Territorio sureste, manada de Fletcher. Esto es de un Vander». Y había una pregunta en ello. Sí, no tiene sentido negar lo que ya sabían, y él te rechazó en el altar. Esta vez no era una pregunta. El tono de Isla hacía que pareciera un defecto de mi carácter. «¿Por qué, Isla?» La voz de Ronan tenía un tono de advertencia. «Es una pregunta justa», replicó ella. «Ella aparece como tu compañera sin previo aviso, sin cortejo, sin negociaciones de alianza entre manadas. Tenemos derecho a entender las circunstancias. Tienes derecho a respetarla», respondió Ron. «O abandona mi mesa». La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados de Celsius. Isa apretó la mandíbula, pero cedió y volvió a centrar su atención en su traje con una frustración apenas disimulada. En medio del tenso silencio, me encontré hablando. Dijo que era demasiado débil. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía, pero me obligué a continuar. Demasiado blanda, no lo suficientemente fuerte para lo que significaría ser su compañera.
¿Y qué le respondiste? Esto lo dijo Viven. Sus ojos azul hielo se fijaron en mí con una intensidad inquietante. Nada. Sostuve su mirada, negándome a apartar la vista primero. ¿Qué podía decir? Él ya había tomado una decisión. Podrías haberte defendido, dijo Isa. Desafiarlo, hacerle demostrar su afirmación. ¿Con qué fin? Dejé la cuchara. Se me había quitado el apetito. Para poder atarme a alguien que pensaba que yo era inadecuada, obligarlo a un vínculo que no quería. Eso no es fuerza, es desesperación. Evander emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Así que le dejaste marchar. Le dejé tomar su decisión. Giré el anillo de compromiso, que aún llevaba en el dedo. Me di cuenta de repente. ¿Por qué no me lo había quitado? Y entonces tomé la mía. Al aceptar la primera alternativa que se me presentó. El tono de Viven era neutro, pero la insinuación era tajante. ¿En qué medida eso es menos desesperado? Mi rostro se sonrojó. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la mano de Ronan golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo vibrar los cubiertos. ¡Basta! Su voz transmitía una autoridad absoluta, del tipo que hizo que incluso Viven se detuviera. Ella ha pasado por un infierno hoy. Está aquí como mi compañera, bajo mi protección, y no permitiré que la interroguen en su primera comida. Solo intentamos comprender, comenzó Isa. Entonces pregúntame a mí, la interrumpió Ronin. No a ella, a mí. La sala volvió a quedar en silencio, pero este silencio era diferente, como si todos estuvieran recalculando, reevaluando lo que significaba mi presencia, no solo para la manada, sino para su rey, que me defendía con una ferocidad inusual. Kate, bendito sea, rompió la tensión con un cambio de tema completo. Entonces, ¿trabajas? ¿Tienes alguna habilidad especial que debamos conocer? Podría haberlo besado por ese salvavidas. Soy panadera, dije, agradecida por tener terreno firme. O lo era. Trabajaba por las mañanas en la panadería de Rosemary, en la ciudad. Sobre todo pan, algunos pasteles. Panadera. La sonrisa de Cad era sincera. Es perfecto. A nuestra cocina le vendría bien alguien que realmente sepa lo que hace. Sin ánimo de ofender, Sienna, dijo en dirección a la cocina. Me ofende mucho, respondió Sienna, pero había humor en ello. ¿Y el entrenamiento? Preguntó Evander con más delicadeza que los demás. Estrategia de combate, política de la manada. Negué con la cabeza. Todos los miembros de la manada reciben un entrenamiento básico mínimo en defensa, pero nada avanzado. No lo soy. Nunca estuve destinada a ser una luchadora. ¿Para qué estabas destinada? Preguntó Viven. Y esta vez había verdadera curiosidad en la pregunta, más que juicio. Lo pensé. Lo pensé de verdad. No lo sé, admití. Damien nunca hablamos de ello. Pensé que ser su compañera sería suficiente, que encontraría mi lugar de forma natural. Me reí, pero sonó amargo. Claramente, me equivoqué. Oh, dijo Ronin en voz baja, y todos se volvieron para mirarlo. Estabas con la persona equivocada para encontrarlo. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la mesa, y algo pasó entre nosotros. Comprensión, tal vez, o reconocimiento, como si él supiera lo que se siente al ser definido por las expectativas de los demás. Preguntarse si alguna vez será suficiente. El momento se prolongó y luego se rompió cuando Sienna apareció con el plato principal. La conversación pasó a temas más seguros, asuntos de la manada, disputas territoriales con un clan vecino, preparativos para la reunión del solsticio de verano. Escuché más de lo que hablé, aprendiendo los ritmos de este nuevo mundo. La forma en que Evander y Ronin se comunicaban con breves gestos, fruto de años de confianza. La forma en que EA cuestionaba cada decisión, pero al final se sometía. La forma en que Viven lo observaba todo con esos ojos calculadores, y Cade, que mantenía el buen humor con chistes terribles e historias autocríticas que hacían sonreír incluso a Vander. Cuando llegó el postre, una tarta de bayas que me hizo añorar mi propia cocina, estaba agotada, pero no por cansancio físico. Era el agotamiento de mantener la compostura, de estar expuesta, de intentar demostrar algo a personas que ya habían decidido lo que pensaban de mí. Deberías descansar, dijo Ronan, percibiendo claramente mi fatiga. Mañana será un día ajetreado. Toda la manada se reunirá para la cena y querrán conocerte. Se me revolvió el estómago. Si esta cena con 6 personas había sido difícil, ¿cómo iba a sobrevivir a una sala llena de licántropos?
Como si leyera mis pensamientos, Kate se inclinó hacia mí. No te preocupes, murmuró. Yo me encargaré de distraerlos, y los miembros más jóvenes de la manada son mucho más tranquilos que estos. Lo he oído, dijo Isa. Era lo que querías, respondió Kate alegremente. Me levanté, dispuesta a escapar al santuario de mi habitación, cuando Ronan también se levantó. Te acompañaré. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Salimos juntos del comedor y sentí el peso de 4 pares de ojos observando nuestra partida. El pasillo parecía más fresco, más silencioso, más íntimo, de una forma que me hizo muy consciente de la presencia de Ronin caminando a mi lado, tan cerca que nuestros brazos se rozaban de vez en cuando. Son protectores, dijo después de un momento, de la manada, de mí, del orden que hemos construido aquí. Las nuevas variables los ponen nerviosos. Yo soy una variable, dije, no una pregunta, una variable significativa. Llegamos a mi puerta y él se detuvo, volviéndose hacia mí en el oscuro pasillo. Necesitan tiempo para adaptarse y ver que no eres una amenaza. ¿Lo soy? Pregunté. ¿Una amenaza? Su expresión cambió. Algo parecido a la sorpresa se reflejó en sus rasgos. ¿Para qué? No lo sé. Para cualquier equilibrio que tengas aquí, cualquier vida que hayas construido antes de que yo... Hice un gesto de impotencia. Antes de hoy, Ronan se quedó callado durante un largo momento, estudiando mi rostro en la penumbra. La vida que había construido, dijo finalmente, era estable, controlada, segura. Levantó la mano y pensé que tal vez me tocaría la cara. Pero en cambio, su mano se posó en el marco de la puerta junto a mi cabeza, enjaulándome sin atraparme. Pero también estaba vacía, y no me di cuenta de lo vacía que estaba hasta que entré en esa capilla y te vi allí de pie con un vestido que debería haber sido para otra persona. Parecía que ibas a romperte, pero te negabas a hacerlo. Se me cortó la respiración. ¿Por qué lo hiciste? ¿De verdad? Porque se detuvo, moviendo la mandíbula como si estuviera luchando consigo mismo por decidir cuánto revelar. Porque vi algo en ti que reconocí, algo que creía haber perdido. Y me pareció que sus ojos plateados se clavaron en los míos. Pensé que quizá los dos podríamos estar menos solos. La honestidad de eso me golpeó como un golpe físico. Este poderoso rey, este hombre que inspiraba respeto con su sola presencia, admitiendo la soledad, el vacío, al ver en mí, entre todas las personas, algo que valía la pena reclamar. Todavía llevo su anillo, solté, y luego inmediatamente quise darme una patada por la incongruencia. Pero Ronin solo miró mi mano, el diamante que reflejaba la luz del pasillo. Entonces quítatelo. No puedo. Lo giré una y otra vez. Creo que tengo los dedos hinchados por el calor. O quizá por el estrés. Y no sale. Me cogió la mano y la sujetó con firmeza. Su tacto era cálido, cuidadoso, y sentí que mi pulso se aceleraba al contacto. ¿Me permites? Asentí con la cabeza sin fiarme de mi voz. Ronin manipuló el anillo con delicadeza, girándolo despacio, con paciencia, hasta que finalmente se deslizó y salió. Lo sostuvo entre nosotros, este símbolo de una vida que nunca tendría. Y por un momento pensé que podría tirarlo, aplastarlo o hacer algo dramático. En cambio, simplemente lo colocó en mi palma y cerró mis dedos alrededor de él. Quédatelo o tíralo, dijo. Pero la decisión es tuya, no suya, ni mía, tuya. Y entonces se fue. Cruzó el pasillo hacia su habitación y yo me quedé de pie en la puerta, sosteniendo un anillo que de repente no pesaba nada. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y un momento de pánico puro antes de que los recuerdos volvieran. La capilla, el rechazo, la mano de Ronin extendida como un salvavidas. El anillo estaba en la mesita de noche donde lo había dejado la noche anterior y a la luz de la mañana parecía más pequeño, menos significativo. Lo cogí, sentí su peso por última vez y luego lo dejé caer en el cajón y lo cerré. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Adelante», dije, tirando de la manta. Aunque estaba completamente vestida con el suave pijama que Sienna había dejado doblado en una silla. Era Kate, que llevaba una bandeja con el desayuno y parecía demasiado alegre para la hora intempestiva que era. El sol de la mañana. Ronin pensó que quizá querrías comer antes de enfrentarte a las masas. «¿Qué hora es?» Mi voz sonaba ronca por el sueño. «Poco más de las 9. Has dormido profundamente».
Ni siquiera has oído los entrenamientos matutinos. Dejó la bandeja sobre el escritorio junto a la ventana. Hay una reunión de la manada al mediodía. Asamblea General. Todos los que no estén de patrulla querrán verte para que Ronin te informe. Probablemente cotillearán sobre ti en cuanto salgas de la sala. Se me hizo un nudo en el estómago. Eso da miedo. Sí, probablemente. La honestidad de Cad era casi refrescante. Pero tienes 3 horas para prepararte, y me han enviado para darte la guía no oficial para no cabrear a una sala llena de licántropos. A pesar de mis nervios, sonreí. Hay una guía oficial. Claro, se llama No hagas contacto visual, no muestres debilidad y, definitivamente, no sangres. Pero ese es un consejo terrible, así que hice el mío propio. Se acomodó en la silla frente a mí mientras yo picaba algo de comida. Huevos, tostadas, fruta que parecía recién recogida esa misma mañana. Primera regla, sé tú mismo. Sé que suena a tontería de tarjeta de felicitación, pero los licántropos pueden oler la falsedad a 1 kilómetro de distancia. Ya son desconfiados, así que intentar ser algo que no eres solo empeorará las cosas. ¿Y si ser yo mismo no es lo suficientemente impresionante? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. La expresión de Kate se suavizó. Entonces tendrán que aceptarlo. No estás aquí para ganarte su aprobación. Ronin te reclamó. Eso significa algo, les guste o no. ¿Pero qué significa? Dejé el tenedor sin apetito. No paro de preguntar y nadie me da una respuesta clara. Se quedó callado un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. En la cultura Lycan, reclamar a una pareja no es solo romántico, es político, social, espiritual. Cuando el rey reclama a alguien, está diciendo, esta persona es mi igual, mi compañera, mi familia elegida. Significa que tienes poder aquí, tanto si sabes cómo usarlo como si no. Poder. La palabra me resultaba extraña en la lengua, como probarme ropa que no me quedaba bien. Nunca había tenido poder, ni en mi manada, ni con Damien, en ningún sitio. Había sido la chica callada que horneaba pan, no causaba problemas y creía que ser amable era suficiente. No sé cómo ser poderosa, admití. Ronin tampoco lo sabía en su momento. Cade se acercó a la ventana. Su padre no era un buen hombre. De hecho, era cruel. Gobernaba mediante el miedo y la violencia. Cuando Ronin lo desafió hace 3 años, todos pensaron que perdería o que se convertiría exactamente en lo mismo que el antiguo rey. Pero no fue así. Construyó algo diferente aquí. Seguía siendo fuerte, seguía siendo respetado, pero no se basaba en el terror. Se volvió hacia mí. Lo que quiero decir es que el poder no siempre es ruidoso. A veces es simplemente negarse a convertirse en lo que la gente espera que seas. Antes de que pudiera responder, otro golpe en la puerta nos interrumpió. Esta vez era Sienna, que llevaba ropa colgada del brazo. Para la reunión, dijo, colocándola sobre la cama. Nada demasiado formal, pero debes lucir acorde con el papel. ¿El papel de qué? Quise preguntar, pero ya se había ido. La ropa era preciosa. Un vestido verde oscuro que llegaba hasta la mitad del muslo, botas de cuero suave, una chaqueta entallada que de alguna manera conseguía parecer elegante y práctica a la vez. Me vestí después de que Kate se marchara, me recogí el pelo en una trenza y me miré en el espejo, tratando de ver lo que Ronin había visto en aquella capilla. Tenía el mismo aspecto de siempre, pelo claro, piel pálida, rasgos agradables pero nada llamativos, estatura y complexión normales. Nada en mí gritaba reina, poderosa o digna de ser reclamada. Pero quizá esa era la clave. Quizá no necesitaba ser algo que no era. Quizá bastaba con ser yo misma. La idea me parecía revolucionaria y aterradora a partes iguales. A las 11:30, Ronan vino a recogerme. Iba más formal que la noche anterior. Camisa negra, pantalones oscuros, botas que aumentaban su ya considerable altura. Llevaba el pelo recogido, lo que revelaba la marcada estructura de su rostro, y esos ojos plateados me evaluaban con una intensidad que me ponía la piel de gallina. «Estás guapa», dijo simplemente. «Estoy asustada», le corregí. «Eso también». Su boca esbozó algo parecido a una sonrisa. «Pero estarás bien. Solo tienes que estar a mi lado. Déjame hablar a mí y recuerda que ese es tu lugar». ¿De verdad? Necesitaba oírlo de nuevo. Necesitaba que me tranquilizara. Se acercó y de repente el pasillo pareció más pequeño,
más íntimo. Sí, dijo, y no había vacilación en su voz. Lo estás. El gran salón era exactamente lo que parecía. Un espacio enorme con techos abovedados, vigas a la vista y ventanas que ofrecían vistas panorámicas de las montañas. Pero apenas me fijé en la arquitectura porque estaba demasiado concentrada en el centenar de licántropos que abarrotaban la sala, todos los cuales se volvieron para mirarnos cuando entramos. El silencio era ensordecedor. La mano de Ronan se posó en mi espalda, firme y cálida, y me guió hasta el frente de la sala, donde una plataforma ligeramente elevada nos permitía estar por encima de la multitud. Evander ya estaba allí junto con Viven e Isla. Cade me miró desde algún lugar en medio de la multitud y me hizo un sutil gesto con el pulgar hacia arriba. Manada. La voz de Ronan se propagó sin esfuerzo por el espacio, llamando la atención sin necesidad de gritar. Gracias por reunirse. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre los acontecimientos de ayer y merecen respuestas. La multitud se movió, murmuró, pero permaneció concentrada. Ayer reclamé una compañera. Su mano presionó con más fuerza mi espalda, un mensaje silencioso para que me mantuviera fuerte. Algunos de ustedes cuestionarán esta decisión. Algunos ya lo han hecho. Están en su derecho. Pero comprendan esto. Ella es mía para protegerla, mía para apreciarla y mía para defenderla. Cualquier falta de respeto hacia ella es una falta de respeto hacia mí. Una mujer cerca del frente levantó la mano. De mediana edad, con cabello castaño con mechas grises y un rostro marcado por viejas cicatrices. Majestad, con todo respeto, no sabemos nada sobre ella. Su lealtad a la manada, su linaje, sus habilidades. ¿Cómo podemos confiar? ¿Confían en mí? Ronin interrumpió, pero sin malicia. Los he liderado durante 3 años. He protegido a esta manada, he ampliado nuestro territorio, he traído prosperidad y paz. ¿Les he dado motivos para dudar de mi juicio? La mujer dudó y luego negó con la cabeza. No, Majestad. Entonces extienda esa confianza a esto. Miró a los rostros reunidos. Se llama Eleyanena. Viene de la manada de Crescent Valley. No tiene conexiones políticas, ni un linaje poderoso, ni entrenamiento en combate digno de mención. Su franca honestidad me hizo retroceder, pero continuó. Lo que sí tiene es coraje, compasión y una fuerza que no se mide por lo fuerte que puedes golpear o lo fuerte que puedes gruñir. Alguien al fondo gritó, ¿de qué sirve la compasión en una pelea? Más de lo que crees, respondió Ronin. ¿Cuántos conflictos hemos resuelto mediante la negociación en lugar de la violencia? ¿Cuántas alianzas hemos construido mediante el entendimiento en lugar de la intimidación? La fuerza no es solo física, y si no puedes ver eso, entonces no has aprendido nada de los últimos 3 años. La multitud asimiló esto con diversos grados de aceptación. Pude ver a algunos asintiendo, a otros frunciendo el ceño y a otros simplemente mirándome con curiosidad. Entonces, una joven dio un paso al frente, de unos 19 o 20 años, con el pelo corto y oscuro y una energía nerviosa. ¿Puede hablar por sí misma? La pregunta no era hostil, solo genuinamente curiosa. ¿O se queda ahí parada mientras tú la defiendes? Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Se me secó la boca. La mano de Ronin se apartó de mi espalda, dejándome espacio para dar un paso adelante si quería. Lo hice. Puedo hablar, dije, y mi voz solo tembló un poco. Y tenéis razón al tener preguntas. Si estuviera en vuestro lugar, también sospecharía. Recorrí con la mirada a la multitud, tratando de establecer contacto visual con el mayor número de personas posible. No crecí preparándome para ser la pareja de nadie, y mucho menos de un rey. No soy una guerrera. No tengo conexiones políticas. Ayer por la mañana, pensaba que me iba a casar con otra persona. Y entonces tragué saliva. Entonces todo cambió. ¿Por qué aceptarlo? Esto lo dijo un hombre mayor con una barba que le llegaba hasta el pecho. ¿No lo conocías? Podrías haberte marchado. ¿Podría? Lo pregunté con sinceridad. Después de que me rechazaran delante de todos mis conocidos, de humillarme, de decirme que no era lo suficientemente buena. Cuando alguien me ofreció una salida, una oportunidad de ser algo más que la chica que no era lo suficientemente fuerte, negué con la cabeza. Quizás debería haber sido más cautelosa. Quizás debería haber hecho más preguntas. Pero en ese momento, alguien me vio como alguien a quien valía la pena reclamar,
cuando todos los demás me veían como alguien a quien valía la pena descartar. Así que sí, le cogí la mano, y seguiré tomándola mientras él esté dispuesto a ofrecérmela. El silencio que siguió se sintió diferente, menos hostil, más contemplativo. Entonces Cade comenzó a aplaudir. Al principio solo él, lento y deliberadamente, hasta que otros se unieron. No todos, pero sí los suficientes como para que el sonido llenara el salón y me hiciera llorar de emoción inesperada. Ronan se acercó a mí de nuevo, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Elena aprenderá nuestras costumbres, le dijo a la asamblea. Entrenará con nuestros instructores, estudiará nuestra historia, se integrará en la vida de la manada. Espero que le prestéis el mismo respeto que a cualquier miembro de la manada y a cambio, me miró, ella demostrará que es digna de él. Sin presión, pensé frenéticamente, pero asentí de todos modos porque ¿qué otra cosa podía hacer? La reunión continuó con asuntos de la manada, informes territoriales, cuestiones de suministros, solicitudes de juicio de Ronin sobre diversas disputas. Me quedé a su lado durante todo el proceso, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Y poco a poco, la atención de la multitud se desvió de mí y volvió al ritmo normal de la vida de la manada. Cuando finalmente terminó y la gente comenzó a dispersarse, me sentí como si hubiera corrido una maratón. Me temblaban las piernas. Me dolía la cara de mantener una expresión neutra, y lo único que quería era desplomarme en algún lugar tranquilo. Pero en cambio, me rodearon inmediatamente. La joven que me había preguntado si podía hablar por mí misma se presentó como Harper, una rastreadora junior que trabajaba en el equipo de seguridad de Cade. Una pareja mayor llamada Thomas y María me dieron la bienvenida con auténtica cordialidad y me invitaron a cenar a su casa algún día. Un hombre llamado Finn, que parecía tener unos 40 años y tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos, me dijo que dirigía la pequeña biblioteca de la manada y que era bienvenida en cualquier momento. No todo el mundo fue amable. Varias personas me saludaron con un gesto frío y mantuvieron la distancia. Algunas mujeres más jóvenes me miraban con evidente envidia o resentimiento. Y había un hombre, alto, rubio, con fríos ojos grises, que me miraba con tal hostilidad que di un paso atrás. Ignora a Ree. Cade apareció a mi lado siguiendo mi mirada. Lleva enfadado con Ronin desde el desafío. Cree que deberías haber sido nombrado segundo en lugar de un Vander. Probablemente te ve como otro ejemplo del mal juicio de Ronan. Fantástico, murmuré. Por el lado positivo, al menos la mitad de la manada no te odia activamente. Son mejores probabilidades que las que teníamos la mayoría de nosotros cuando nos unimos. Me llevó hacia una puerta lateral, lejos de la multitud que aún permanecía allí. Vamos, te mostraré las instalaciones. Debes saber dónde está todo. El recorrido duró más de una hora. Katie me mostró las instalaciones de entrenamiento, donde los licántropos entrenaban en forma humana y de lobo. Los jardines donde los miembros de la manada cultivaban verduras y hierbas. La pequeña escuela para los niños de la manada. El centro de curación dirigido por una mujer severa llamada Doctora Winters, que me miró como si fuera un espécimen para estudiar. Terminamos en una pequeña panadería al borde del recinto principal, actualmente en desuso. Pensé que te gustaría ver esto, dijo Cade, empujando la puerta para abrirla. Solía estar a cargo de una miembro mayor de la manada, pero falleció el año pasado y nadie ha tenido el tiempo ni la habilidad para volver a ponerla en marcha. El espacio estaba polvoriento, pero era hermoso. Hornos de piedra, mostradores de madera, estantes esperando a ser llenados. Me picaban los dedos por limpiarlo, encender esos hornos y crear algo cálido y sustancioso. ¿Podría hacerlo? Dudé. ¿Me permitirían usarlo? No veo por qué no. Tendrías que consultarlo con Ronin, pero sinceramente, a la manada probablemente le encantaría volver a tener pan fresco. Sonrió. Y te daría algo que hacer además de estar ahí mirando. La idea echó raíces, cálida y esperanzadora. Un propósito, una forma de contribuir que no implicaba combate ni política, ni ser algo que no era, solo hornear. Algo que sabía hacer, que tenía sentido, que me hacía sentir como en terreno firme en un mundo que se había inclinado hacia un lado. Se lo preguntaré, dije. Volvimos a la casa principal mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas. A pesar de mi agotamiento, a pesar del miedo que aún se enroscaba en mi pecho,
también sentía algo más. Posibilidad. Quizás no sería una reina guerrera. Quizás nunca sería políticamente inteligente o intimidante. Pero tal vez podría ser Helena, que horneaba pan, se mantenía firme y se esforzaba cada día por estar a la altura de la mano que se había extendido hacia ella en una capilla llena de testigos. Tal vez eso sería suficiente. Pasaron 3 semanas en una vorágine de aprendizaje, adaptación y pequeñas victorias que parecían monumentales. La panadería se convirtió en mi santuario. Ronin había aprobado mi solicitud sin dudarlo. Incluso había dispuesto que se entregaran los suministros y se inspeccionaran y repararan los hornos. Pasaba las mañanas allí, con las manos hundidas en la masa, creando panes que llenaban el recinto con aromas de romero, miel y hogar. Los miembros de la manada empezaron a pasar por allí, al principio con timidez, luego con mayor comodidad, para recoger pan fresco o simplemente para charlar mientras yo trabajaba. Harper se convirtió en una visitante habitual, charlando sobre sus tareas de rastreo mientras robaba panecillos calientes. Thomas y María me traían hierbas de su jardín y compartían historias sobre la historia de la manada. Incluso Finn se pasaba de vez en cuando, recomendándome libros que pensaba que me gustarían y hablando de filosofía cuando lo necesitaba. Las tardes eran más duras. Evander había insistido en que necesitaba al menos un entrenamiento básico en defensa personal y pasaba 3 horas al día en el campo de entrenamiento, siendo sistemáticamente destrozada por varios miembros de la manada que intentaban enseñarme cómo no morir si alguien me atacaba. Se me daba fatal, lenta, vacilante, demasiado asustada de hacer daño a alguien como para atreverme a golpear. Pero seguí acudiendo, seguí intentándolo, seguí ganándome moratones que Ronin notaba cada noche, apretando la mandíbula y comprobando con dedos cuidadosos si tenía alguna lesión grave. No tienes por qué hacer esto, me dijo después de una sesión especialmente brutal que me dejó cojeando. Sí, tengo que hacerlo, le respondí. Todo el mundo tiene que ver que lo estoy intentando. Y yo intentaba aprender la jerarquía de la manada, intentaba comprender sus costumbres, intentaba labrarme un lugar para mí que me pareciera auténtico y no forzado. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días sentía que casi encajaba. Otros días oía susurros que me dolían. Todavía llevaba ruedines, o era reina solo de nombre. O lo peor de todo, ¿cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de su error? Ronin nunca vaciló. Se sentaba a mi lado en cada comida, caminaba conmigo por el recinto, discutía los asuntos de la manada y me pedía mi opinión, incluso cuando no tenía nada útil que ofrecer. Por la noche, nos retirábamos a nuestras habitaciones separadas, pero a menudo llamaba a mi puerta y nos sentábamos en mi balcón a hablar hasta que salían las estrellas, de todo y de nada. Su infancia bajo un padre tiránico, la muerte de mis padres y la soledad que siguió, los sueños que habíamos abandonado, los miedos que no podíamos sacudirnos de encima. Nos íbamos conociendo poco a poco, con cuidado, construyendo algo para lo que ninguno de los dos tenía aún un nombre. Pero había complicaciones. Viven observaba nuestra creciente cercanía con creciente tensión y finalmente le pregunté a Kate por ella una mañana mientras transportábamos sacos de flores. Nunca fueron pareja, me explicó. Pero había algo. Hace años antes de que Ronin desafiara a su padre, ella quería más de lo que él podía darle. Y cuando él se convirtió en rey, ella pensó que tal vez. Él se encogió de hombros, pero nunca la reclamó. Según Evander, ni siquiera lo consideró. ¿Me odia?, pregunté. No, respondió Kate después de pensarlo. Creo que solo está confundida. Pasó años siendo la mujer más cercana a él y ahora has aparecido de la nada y él te mira como si se hubiera detenido. ¿Cómo? Como si fueras su aire y él se hubiera estado ahogando. Esas palabras se me quedaron grabadas, cálidas y aterradoras a partes iguales. Luego estaba Rhee, cuya hostilidad no había hecho más que crecer. Nunca desafió abiertamente a Ronin, pero dejó claro su desdén por mí con pequeños comentarios, cuestionando mis sugerencias en las reuniones a las que asistía, haciendo bromas sobre la débil luna al alcance del oído, e incluso una vez chocando accidentalmente contra mí con tanta fuerza que me tiró al suelo en el patio de entrenamiento. Ronin lo agarró por el cuello tan rápido que no lo vi moverse. «Vuelve a tocarla», le dijo con voz gélida, «y descubrirás hasta dónde llega mi paciencia». Rhee se echó atrás, pero el odio en sus ojos prometía que el conflicto no había terminado. 4 semanas después,
En una tarde fresca, con el otoño empezando a colarse en el aire de la montaña, todo cambió. Estaba en la panadería sacando las últimas barras del horno cuando Harper irrumpió por la puerta. «Elena, tienes que venir ahora mismo». La urgencia en su voz me heló las venas. «¿Qué ha pasado?» Frontera Sur. Los exploradores han informado de un grupo de renegados, al menos 20, que se mueven por el territorio. No responden a las advertencias, y Ronin está reuniendo una fuerza para interceptarlos. Ya me estaba empujando hacia la puerta. Quiere que vayas a la casa principal con Sienna y los demás que no están luchando. Se me revolvió el estómago. ¿Qué peligro tiene esto? La expresión de Harper respondió antes que sus palabras. Los renegados son impredecibles. Normalmente evitan el territorio de las manadas, pero un grupo de este tamaño o bien está desesperado o bien está organizado. En cualquier caso, es malo. La casa principal era un caos organizado. Los licántropos se encontraban en diversas fases de preparación para la batalla, revisando sus armas, desnudándose para transformarse, recibiendo órdenes de un Vander que se encontraba en el centro, como el ojo de una tormenta. Vi a Ronin cerca de la puerta, abrochándose un arnés para cuchillos, y antes de que pudiera pensarlo mejor, me abrí paso entre la multitud para llegar hasta él. Levantó la vista cuando me acerqué y algo en su expresión se suavizó. «Deberías estar dentro». «Lo sé». Harper me lo dijo. No sabía qué hacer con las manos, así que las crucé sobre el pecho. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «El tiempo que sea necesario». Terminó con el arnés y comprobó que las hojas estuvieran bien colocadas. «Evander se queda aquí para coordinar la defensa. Si algo se abre paso, estarás a salvo. No me preocupa mi seguridad». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y sinceras. «Vuelve, por favor». Sus ojos plateados se clavaron en los míos y por un momento, el caos que nos rodeaba se desvaneció. Levantó la mano, me acarició la cara con su gran mano y me rozó la mejilla con el pulgar. «Lo haré», prometió. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se inclinó y apoyó su frente contra la mía solo un instante, compartiendo calor y certeza, y algo que se sentía terriblemente cercano a la necesidad. Luego se fue, llevando a 2 docenas de licántropos al bosque a toda velocidad, que se convirtió en un borrón de formas cambiantes y gracia depredadora. La espera fue una agonía, y Ander organizó a los miembros restantes de la manada en posiciones defensivas. Sienna hizo entrar a todos, cerró las puertas con llave y preparó el centro de curación. Me quedé de pie junto a la ventana del gran salón, observando los árboles y contando los minutos que parecían horas. «Estará bien», dijo Vivienne a mi lado. No la había oído acercarse. Ronin había sobrevivido a cosas peores que los renegados. «Te preocupas por él, no hay duda». «Me importa la manada», corrigió ella. «Ronin es la manada». Pero entonces, en voz más baja, aunque debo admitir que no creía que él dejara a nadie acercarse lo suficiente como para importarle, no después de todo lo que pasó con su padre. La miré, sorprendida por lo que casi parecía una confesión. ¿Qué pasó con su padre? Viven se quedó callada tanto tiempo que pensé que no respondería. El viejo rey era brutal, gobernaba mediante el miedo y destrozaba a cualquiera que se le opusiera. Ronan creció viendo cómo su madre se marchitaba bajo esa crueldad hasta que finalmente se rindió. Murió cuando él tenía 16 años, y todos dijeron que fue por una enfermedad, pero Ronan sabía la verdad. Ella miró fijamente al bosque que se oscurecía. Él juró que nunca sería como su padre, que nunca reclamaría una compañera a la que no pudiera apreciar, que nunca construiría un reinado sobre la destrucción de los demás. Así que se mantuvo solo, se mantuvo cauteloso hasta que apareciste tú. «¿Por qué yo?», susurré, haciendo la pregunta que me había atormentado desde la capilla. «Porque ya estabas roto», dijo Vivienne sin crueldad, «y aún seguías en pie. Porque no fingías ser algo que no eras, porque ella hizo una pausa, porque él se veía a sí mismo en ti. Creo que las partes que se esforzaba tanto por ocultar a los demás». Antes de que pudiera procesar eso, un aullido rasgó la noche. Cerca, demasiado cerca y extraño. No era el canto de victoria de los guerreros que regresaban, sino un grito de advertencia que tensó a todos los licántropos de la sala. «Están volviendo», dijo Evander, ya moviéndose rápidamente hacia la puerta. «Algo va mal». Salimos al patio justo cuando unas siluetas irrumpieron desde los árboles. Lichans en forma humana y de lobo, algunos llevando a compañeros heridos, todos moviéndose con urgencia.
Busqué desesperadamente a Ronin, contando caras, tratando de... Allí estaba, en forma humana, sosteniendo a un cadecojo, con sangre brotando de una herida en el hombro, vivo, ileso. El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me derrumbo, pero detrás de ellos, más siluetas emergieron del bosque. No eran compañeros de manada, sino renegados, con ojos salvajes, pelaje enmarañado, moviéndose con la agresividad errática de los lobos que han perdido toda conexión con la humanidad. Al menos 10, y se acercaban rápidamente. Dentro, Evander rugió. Todos dentro ahora. El caos estalló. Los miembros de la manada se apresuraron a entrar en la casa. Los guerreros se volvieron para formar una línea defensiva. Los renegados se abalanzaron sobre ellos con mandíbulas chasqueantes y garras afiladas. Me quedé paralizada, viendo cómo Ronin empujaba a Cade hacia un lugar seguro antes de girarse para enfrentarse a un enorme renegado que se abalanzaba sobre él. Se transformó en medio del giro más rápido que el pensamiento, convirtiéndose en un lobo más grande que cualquiera que hubiera visto, negro como la medianoche y con los mismos ojos plateados. Recibió la embestida del renegado con una fuerza devastadora, cerrando las fauces alrededor de su garganta y derribándolo con fuerza. Pero eran demasiados. A pesar de que Ronin luchaba, a pesar de que Vander y los demás formaban una barrera, podía ver a los renegados colándose. Se dirigían a la casa, donde los no combatientes seguían revolviéndose en el interior. Se dirigían hacia Harper, que había tropezado en las escaleras. No pensé. Pensar habría significado reconocer mi completa falta de entrenamiento, mi debilidad, mi incompetencia. Pensar habría significado quedarme paralizada. Así que no pensé. Simplemente corrí. Me interpuse entre Harper y el renegado que estaba a segundos de alcanzarla, y este se estrelló contra mí con la fuerza de un coche en marcha. El dolor explotó en mis costillas cuando sus garras se clavaron, y caí con fuerza sobre la piedra, que me arañó la piel de las palmas de las manos. Sentí un aliento caliente en la cara, unos ojos amarillos desprovistos de razón o piedad, unas mandíbulas que se abrían para dar un golpe mortal. Entonces, un enorme lobo negro se abalanzó sobre el renegado por un lado, apartándolo de mí con brutal eficacia. Ronin, incluso en forma de lobo, lo reconocí. Reconocí la furia protectora en sus movimientos, la gracia letal, la negativa absoluta a permitir que nada dañara lo que era suyo. Mató al renegado de forma rápida y eficaz, y luego volvió a transformarse en humano con un movimiento fluido que no debería haber sido posible. Elena. Sus manos estaban sobre mí, comprobando si tenía heridas, con el rostro marcado por el terror y la rabia. ¿En qué pensabas, Harper? Logré decir con las costillas gritando. Ella iba a... No me importa. Las palabras salieron duras, casi desesperadas. La sangre lo cubría, parte suya, la mayor parte no, y sus ojos plateados estaban salvajes. No hagas eso. No te arriesgues cuando no puedes defenderte. Se interrumpió moviendo la mandíbula, y luego me atrajo contra su pecho con tanta fuerza que jadeé. No lo hagas. Nunca más. A nuestro alrededor, la lucha estaba terminando. Los renegados restantes estaban muertos o huyendo de vuelta al bosque, perseguidos por los guerreros de la manada. Evander pedía informes de situación. El doctor Winters ya se movía entre los heridos, clasificándolos según la gravedad de sus lesiones. Pero Ronin seguía abrazándome como si fuera a desaparecer, y yo podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra mi mejilla. Podía sentir el temblor que recorría su poderoso cuerpo. «Estoy bien», le susurré al oído, contra su pecho desnudo. «Estoy bien. Estás herido». Se apartó lo justo para examinar las marcas de garras que tenía en el costado. Dolorosas, pero superficiales, ya estaban coagulando. «Necesitas atención médica. Necesitas...» Su voz se quebró, solo un poco, lo justo para que yo percibiera el miedo que se escondía tras la ira. «Necesito que respires», le dije, levantando la mano para acariciarle la cara, tal y como él había hecho conmigo antes. «Estoy aquí. Estoy viva. Harper está a salvo. Estamos bien». Esos ojos plateados buscaron los míos, buscando mentiras, buscando daños más allá de los físicos. Entonces me besó, feroz y desesperadamente, reclamándome como si necesitara demostrar que era real, que estaba entera y que era suya. Le devolví el beso con la misma desesperación, saboreando la sangre,
el miedo y el alivio, sintiendo como 3 semanas de cuidadosa distancia se rompían en algo crudo y necesario. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, toda la manada nos miraba. Bueno, dijo Kate desde donde el Dr. Winters le cosía el hombro, sonriendo a pesar del dolor. Supongo que ya no tenemos que preguntarnos por el vínculo de pareja. Ronan soltó algo que podría haber sido una risa. Volvió a apoyar su frente contra la mía. Ese gesto se está convirtiendo en un ritual interno, dijo. Vamos a curarte. Luego tendremos una larga conversación sobre la supervivencia. Estoy deseándolo, respondí, y lo decía en serio. Las semanas que siguieron al ataque del renegado cambiaron algo fundamental en la percepción que la manada tenía de mí. No había luchado bien. En realidad, no había luchado en absoluto. Solo me habían derribado y había necesitado que me rescataran. Pero me había interpuesto entre el peligro y un compañero de manada sin dudarlo. Y, al parecer, eso importaba más que las habilidades de combate. Harper me abrazó tan fuerte a la mañana siguiente que mis costillas magulladas gritaron. «Me salvaste la vida», dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca lo olvidaré. Otros también se acercaron. Thomas y María trajeron remedios curativos. Finn ofreció libros sobre la historia de los Lycan y tácticas de batalla. Incluso algunos de los guerreros que antes se mostraban escépticos se acercaron para saludar respetuosamente con la cabeza. Se necesita valor para enfrentarse a un renegado sin entrenamiento. Uno me dijo, quizás sea un valor estúpido, pero no deja de ser valor. Reese seguía mostrándose hostil, pero su apoyo había disminuido. La mayoría de la manada había elegido bando y cada vez más elegían el mío. Ronin se volvió más cariñoso, me cogía de la mano durante las comidas de la manada, se mantenía cerca de mí durante las reuniones y me robaba besos cuando creía que nadie nos veía. Siempre nos veían, y Kate siempre hacía ruidos exagerados de arcadas que me hacían reír a pesar mío. La cuidadosa distancia que habíamos mantenido durante las primeras semanas se disolvió en una relación que parecía natural, ¿verdad? Inevitable. 6 semanas después de la capilla, una tarde en la que la primera nevada cubría las montañas y la panadería olía a canela y manzanas, Ronan me encontró cerrando por la noche. «Ven conmigo», me dijo, ofreciéndome su mano. «Hay algo que quiero enseñarte». Me llevó a las montañas, pasando por el recinto principal, siguiendo senderos que yo no había explorado. Subimos durante 20 minutos hasta llegar a un claro que ofrecía vistas de todo el territorio que se extendía debajo. La finca se iluminaba cálidamente contra la oscuridad que se acumulaba. El bosque se extendía sin fin y las montañas se elevaban como guardianes. «Aquí es donde vine», dijo Ronin en voz baja. «Después de matar a mi padre, después de convertirme en rey, me paré aquí y me pregunté si había cometido un terrible error, si era lo suficientemente fuerte como para construir algo mejor, si me había convertido en otro tirano con un rostro diferente». Se volvió hacia mí, con sus ojos plateados reflejando la luz de las estrellas. Me sentía tan solo y pensaba que siempre sería así, que el liderazgo significaba aislamiento, que preocuparse demasiado te hacía vulnerable. «¿Qué cambió?», le pregunté, aunque creía que te conocía. «Una honestidad simple y devastadora. Entraste en mi vida cargando ya con el rechazo, marcado ya por la incapacidad de otra persona para ver tu valor, y aún así elegiste el coraje, elegiste la compasión. No dejaste que eso te endureciera». Se acercó más y me tomó el rostro entre las manos. «Tú me enseñaste que la fuerza y la dulzura no son opuestas, que podías ser rey y aún así dejar entrar a alguien, que ser vulnerable no significa ser débil». Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. «No soy especial, Onin. Solo soy... Lo eres todo», me interrumpió. «Todo lo que no sabía que necesitaba. Todo lo que creía haber perdido el derecho a tener cuando ocupé el trono». Sus pulgares me secaron las lágrimas que habían empezado a caer. «Te amo por completo, absolutamente, de una forma que ya no creía posible». Las palabras me golpearon como un rayo, iluminándolo todo. «Yo también te quiero», susurré. «Creo que empezó ese día en la capilla, cuando me miraste como si mereciera la pena elegirme, como si importara. Importas más que nada». Entonces me besó, suave y profundamente, lleno de promesas. Cuando nos separamos, él sonreía. Una sonrisa auténtica, sin reservas y hermosa. «Sé mi compañera.
no solo de nombre o por obligación, sino de verdad. Únete a mí. Construye esta vida conmigo. Sí, sin vacilar, sin dudar, solo con la certeza cálida como el sol de verano. Sí a todo. Nos unimos bajo la luna llena 3 días después. Toda la manada se reunió para presenciarlo. No se parecía en nada a la boda que casi había tenido. Sin fingimientos, sin actuaciones, solo verdad, intención y amor expresados en voz alta mientras la luz de la luna plateada nos bendecía a los dos. Viven sonrió con sinceridad por primera vez desde que la conocí. Evander me agarró del hombro y me llamó Luna sin reservas. Isa admitió a regañadientes que le había caído bien. Katie lloró de felicidad y trató de echarle la culpa a las alergias. Y Ronin me tomó de la mano durante todo el proceso. Su compañera, su pareja y su reina, elegida no por su linaje o por motivos políticos, sino porque dos personas rotas habían encontrado en el otro una razón para sentirse completas. Los meses se convirtieron en estaciones. Reabrí la panadería por completo y formé a 2 miembros más jóvenes de la manada para que me ayudaran a gestionar la demanda. Seguí con el entrenamiento de defensa y llegué a ser lo suficientemente buena como para defenderme en los combates de entrenamiento. No ganaba, pero sobrevivía, lo que me parecía una victoria suficiente. Asistí a las reuniones de la manada y descubrí que tenía intuición para la mediación, para encontrar compromisos cuando los guerreros solo querían confrontación. Harper se convirtió en una de mis mejores amigas, aportando chismes y risas. Thomas y Maria me adoptaron como a la hija que habían perdido años atrás. Finn y yo creamos un club de lectura que se reunía semanalmente y discutía apasionadamente sobre filosofía y ficción. Ray desafió formalmente a Ronin una mañana de invierno, alegando que el rey se había vuelto blando y estaba distraído por su compañera criada por humanos. El desafío era su derecho según la ley de la manada, así que Ronin lo aceptó. Observé desde la multitud mientras luchaban en el ring de entrenamiento. Brutal, sangriento, sin reglas. Ronin ganó en menos de 5 minutos, colocándose sobre Ray con las garras en su garganta. No soy blando, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Soy equilibrado, hay una diferencia. ¿Te rindes? Ray se rindió. Abandonó el territorio esa noche y nadie lamentó su partida. Llegó la primavera, trayendo consigo flores silvestres y calor. Descubrí que estaba embarazada una mañana en la que los pétalos de cerezo flotaban frente a las ventanas como nieve. Ronin lloró cuando se lo conté. Lágrimas reales que no intentó ocultar, abrazándome con fuerza y susurrándome promesas sobre la familia que formaríamos, el amor que daríamos, la seguridad que crearíamos. La niña nació a principios del invierno, con mi cabello rubio y los ojos plateados de Ronin. La llamamos Luna, por la luna que había bendecido nuestro vínculo, y fue recibida en la manada con una alegría que llenó el gran salón hasta rebosar. La sostuve en mis brazos en el mismo claro donde Ronin me había dicho que me amaba, contemplando el territorio que se había convertido en mi hogar, rodeada de la manada que se había convertido en mi familia. Ronan estaba a mi lado, con el brazo alrededor de mi cintura, y pensé en la chica que había sido, de pie en una capilla con un vestido destinado a otra persona, escuchando palabras que cortaban como cuchillos, creyendo que no era suficiente. Esa chica ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido que el valor no se mide por la fuerza, el linaje o la aprobación de los demás. Una mujer que había encontrado el poder en la compasión, el coraje y la vulnerabilidad, el amor en los lugares más inesperados. ¿Feliz?, preguntó Ronan, dándome un beso en la sien. Miré a nuestra hija, a las montañas que se alzaban eternas, a la vida que habíamos construido a partir de pedazos rotos y decisiones desesperadas. Muy feliz, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. La capilla donde me habían rechazado parecía otra vida, otro mundo. Ya no pensaba en Damien. No me preguntaba si se arrepentía de su elección o si reconocía su error. No importaba. Sin quererlo, me había dado el mayor regalo. Me había liberado para encontrar a alguien que viera mi dulzura como una fortaleza, mi gentileza como valentía, mi corazón como un tesoro que valía la pena reclamar. Y no solo había encontrado a alguien, sino todo. Un hogar, un propósito, amor, un lugar al que pertenecer. Me había encontrado a mí misma y en el proceso había encontrado a mi rey. Nuestra historia no comenzó en una capilla con promesas y flores. Comenzó con el rechazo y la elección, y una mano extendida a través de una división imposible.
Pero terminó aquí, con la nieve cayendo suavemente sobre las montañas, con nuestra hija durmiendo plácidamente en mis brazos y con Ronan a mi lado, sólido, seguro y para siempre mío. Terminó con nosotros juntos, exactamente donde debíamos estar, exactamente donde pertenecíamos.